Si ustedes ven esta gráfica, que probablemente si no son estadísticos no la van a entender, lo que se puede resumir es que en la medida que la presión intracraneal aumenta, los pacientes se van hacia el fondo en cuanto a evolución clínica, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es el óptimo, presión intracraneal óptima, flujo cerebral óptimo. Este declive que ustedes ven aquí, representado en esta gráfica, es el punto pico de aumento de presión intracraneal, compromiso del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la mortalidad. Entonces, un paciente neuroquirúrgico o neurocrítico con incremento de la presión intracraneal va a tener poco flujo cerebral y su mortalidad va a aumentar. De eso ya el licenciado Jaime también les habló bastante. Pero, ¿por qué es importante monitorizar a estos pacientes neurocríticos? Y ahí es donde entramos a colación sobre lo que es el monitoreo multimodal neurológico. Son todas las modalidades que existen para monitorizar neurológicamente el paciente neurocrítico. Este es un conjunto de datos que se toman en tiempo real mediante sistemas de computación y que pueden ser integrados para darnos una realidad de qué está pasando en la cabeza de ese paciente neurocrítico. ¿Por qué nos tomamos la molestia en insistir en varias conferencias el día de hoy en el paciente neurocrítico? Es simplemente porque la bóveda craneana tiene una particularidad, y la particularidad de esa bóveda craneana es que su capacidad, ¿sí?, es una capacidad limitada. Después de los 2 años, cuando la fontanela se cierra y la sutura se consolida, el volumen del cráneo es el volumen del cráneo pase lo que pase, ¿sí? Independientemente de lo que suceda después del 2.º año, y salvo que el cráneo se fracture de manera accidental o quirúrgica, el contenido de la bóveda craneana es invariable. Y ese contenido es invariable y debe compartir espacio con el cerebro, que ocupa el 80%, con parte de la sangre, que ocupa un 10%, y con un 10% que está representado por los volúmenes sanguíneos, ¿sí?, por el flujo sanguíneo tanto arterial como cerebral. Entonces, estos componentes se mantienen de esta manera para tener una presión intracraneal óptima, que en condiciones normales debe ser alrededor de unos 12 milímetros de mercurio, ¿sí?, o unos 12 centímetros de agua haciendo la conversión. En la medida que este contenido se modifica, verán ustedes que si bien hay variedad en cuanto al contenido, el volumen total no se modifica. Por lo tanto, todo lo que está dentro de esa bóveda craneana se tiene que redistribuir, y casi siempre el que sale perjudicado es el tejido cerebral. Cuando hay una masa, como un tumor, cuando hay una hemorragia, cuando hay cualquier lesión ocupante de espacio, el cerebro o la masa cerebral se ve comprimida y el flujo sanguíneo cerebral también se ve comprimido. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos monitorizar qué está pasando aquí en algún momento determinado. Entonces, como ven, el cráneo es un compartimiento semicerrado, y decimos que es semicerrado porque sí tiene posibilidades por donde puede escapar el contenido, a través de los agujeros ópticos o a través de la heteromagna. El problema es que cuando el contenido sale por ahí, genera problemas. Probablemente la herniación se va a producir siempre por el agujero magno, porque es mucho más grande que los agujeros orbitarios, y cuando se produce herniación compromete estructuras fundamentales para el control de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Entonces, esa estructura semicerrada, ¿sí?, que está compuesta por líquido, por el cerebro, por la sangre, en un adulto normal, ¿sí?, tiene una distribución como ya ustedes vieron en la gráfica anterior, y todo esto se mantiene en un equilibrio para que la presión intracraneal no supere condiciones normales los 15 centímetros de agua o los 15 milímetros de mercurio, y que su diferencia con la tensión arterial media, ¿sí?, me permita que haya un flujo sanguíneo cerebral que debe estar alrededor de unos 70 más o menos, ¿sí? Si esto se varía, como ya les decía el licenciado Jaime, si aumenta la presión intracraneal, si baja la presión arterial y la diferencia no es suficiente para que haya flujo sanguíneo cerebral, entonces se generan problemas. Estos fenómenos obedecen a las leyes de Monroe y de Kelly, que en algún momento propusieron que los aumentos del volumen de los compartimientos, ¿sí?, producen
el desplazamiento de otros componentes para mantener una PIC normal. Si ustedes ven en la gráfica primera que les coloqué, el cerebro tenía su 80%, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo tenía su 10%, el flujo sanguíneo cerebral tenía su 10%. Cuando yo introduzco algo adicional, esas estructuras se tienen que reorganizar y casi siempre el flujo sanguíneo cerebral sale perjudicado. Entonces vean, entendiéndolo de esta manera, yo tengo, imagínense que esto es un cráneo, ya obviamente no está redondito, sino que está alargado, pero sigue siendo un ejemplo de espacio. Yo tengo aquí el volumen venoso, tengo el volumen arterial, tengo el cerebro, ¿sí? Y tengo los demás componentes líquidos que me garantizan el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Si yo modifico cualquiera de estos volúmenes por la ley que acabamos de explicar, si yo introduzco un quinto elemento aquí, vean cómo para abrirle espacio a este quinto elemento, que puede ser un hematoma, que puede ser un tumor, que puede ser un cuerpo extraño, todas las demás estructuras tienen que reducirse, ¿sí? El volumen venoso disminuye, el volumen arterial se modifica, el cerebro también se modifica, y vean cómo el gran perjudicado es el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Porque es el más vulnerable desde el punto de vista dinámico. Si este elemento adicional le aumento el volumen, vean cómo estas estructuras también se sacrifican, pero vean cómo el flujo sanguíneo cerebral sigue siendo el más sacrificado. Entonces, siempre que haya efecto de masa, aumento de presión, va a estar sacrificado el flujo sanguíneo cerebral. Y es por eso que es muy importante que nosotros en las unidades críticas tengamos elementos suficientes para calcular cómo está la presión intracraneal, poderla restar a la tensión arterial media y poder saber cómo está el flujo sanguíneo cerebral en un momento determinado. Cuando el licenciado Jaime les decía en el ejemplo, supongamos una tensión arterial de 100 de media, supongamos una PIC de 30 y el resto, 100 menos 30 me queda 70, él tiene que tener los valores para poder hacer ese cálculo. Tiene que saber la tensión arterial media, bien sea por dinamado, bien sea por fórmula, y tiene que tener la PIC o la presión intracraneal para poder hacer el cálculo. Si él no tiene el valor de la PIC, no puede hacer el cálculo. Por lo tanto, el monitoreo neuronal multimodal nos permite conocer el valor de la PIC. Y tenemos todas estas alternativas de las cuales vamos a comentar algunas. Tenemos flujo sanguíneo, consumo venoso de oxígeno a nivel de las yugulares, tenemos las presiones de oxígeno a nivel intracerebral, tenemos la microdiálisis cerebral, tenemos el flujo Doppler, tenemos los sistemas NIRS y tenemos el electroencefalograma como algunas de las técnicas más comunes. Entonces, volviendo al asunto de la PIC, vean cómo está determinado por varios efectos: presión atmosférica, volumen de los contenidos, presiones hidrostáticas, la masa del eje espinal y la elastancia del cerebro. O sea, es todo lo que está ahí metido, influye para que haya una presión de perfusión cerebral. Por eso hablaban en algún momento que si la cabeza era 30 grados, que se lo toma al paciente, que si lo como en Trendelenburg, que si cuando lo aspiro modifico, que si le coloco lidocaína para que no se modifique, que si el efecto de Valsalva, todos los factores en torno al paciente neurológico modifican el flujo sanguíneo cerebral. Y en un paciente con flujo sanguíneo cerebral comprometido, la variación más mínima puede representar la diferencia. La PIC en condiciones normales, ideales, a nivel del mar, está alrededor de 5 a 10 milímetros de mercurio. El límite superior de la normalidad es 15 milímetros de mercurio, o sea, hasta 15 milímetros de mercurio, yo puedo decir que es una presión intracraneal tolerable para el paciente. Durante una maniobra como el estornudo, esta PIC puede llegar inclusive hasta 50 milímetros de mercurio. O sea, si yo hago Valsalva, si yo estornudo, si yo hago un esfuerzo grande, ¿sí?, puede modificarse hasta esos valores, pero vuelve rápidamente a la normalidad. Por lo tanto, es tolerable. Si esa PIC se mantiene en esos valores en el tiempo, empieza a generar problemas. Y es ahí donde el conocimiento de ese valor es importante. Vean aquí, en promedio hasta 15 milímetros de mercurio, dependiendo de la edad, tiene ciertas variaciones. Hay una ventana de tratamiento hasta 20 milímetros de mercurio. En un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, sin un daño significativo, con un TEC leve moderado, que está en postoperatorio quirúrgico, ¿sí?, que tiene una enfermedad aguda de montaña, que tiene una encefalitis, ¿sí?, algo que no sea extremadamente grave,
yo puedo ser tolerante hasta los 20 milímetros de mercurio solamente con monitoreo. De repente diuréticos de asa, de repente diuréticos osmóticos, de repente ciertas técnicas no tan agresivas. Pero ya fluctuaciones por encima de 20 milímetros de mercurio empiezan a comprometer el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Porque la tensión arterial media promedio de la mayoría es entre 80 y 100. Si yo 80 le resto 20, ya me están quedando 60, ¿sí? Y fluctuaciones por debajo de 70 ya empiezan a ser isquemia cerebral. Entonces es muy importante tener estos valores como claro. Entonces, ¿cómo hago yo para entender qué está pasando aquí adentro, relacionarlo con lo que está pasando afuera y tomar una decisión? Para eso yo tengo una serie de instrumentos que me permiten monitorizar la presión intracraneal. La presión intracraneal, como ustedes verán, es el objetivo, es lo que yo necesito conocer. O sea, si usted llega en este momento a cualquier UCI neurocrítica, tiene un paciente con un TEC severo, con un estado de compromiso hemodinámico, ¿sí? El intensivista, el emergenciólogo, el neurólogo, el neurocirujano, lo primero que le va a preguntar es cuánto tiene la PIC del paciente, ¿sí? Y si usted está en una UCI neuroquirúrgica, tiene que tener la PIC del paciente. Entonces, el objetivo principal siempre es saber qué presión intracraneal maneja mi paciente neurocrítico para poder presumir la presión de perfusión cerebral y para poder garantizar una presión de perfusión cerebral apropiada. Si yo tengo un paciente con una PIC de 50 y una tensión arterial media de 100, ese paciente está haciendo isquemia cerebral, porque 100 menos 50 me va a dar 50. Con 50 no se irriga ningún cerebro. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? O bajo presión intracraneal o subo presión arterial para mantener un flujo sanguíneo cerebral apropiado. Por eso es importante. Tengo todos estos métodos que ustedes ven aquí, la mayoría de ellos son invasivos, y al final vamos a terminar cayendo en el tema de la segunda conferencia, que es el monitoreo de la presión intracraneal a través de la vaina del nervio óptico. Entonces, si mi paciente tiene un drenaje ventricular externo, ¿sí? Porque tenía un hematoma y lo drenaron, porque tenía una hidrocefalia y lo drenaron, porque fue a neurocirugía y le dejaron un drenaje. Si mi paciente salió de ahí, ¿sí? Con un ACV hemorrágico que drenaron por un drenaje ventricular externo, yo el problema lo tengo resuelto. Coloco un traductor de los mismos que uso para presión arterial invasiva y monitoreo la PIC, ¿sí? El precursor de esta técnica fue el doctor Launder, que fue el primero que describió las ondas que aparecen en un monitoreo continuo de presión intracraneal. Y entonces él descubrió que existen estas ondas donde B1 corresponde al volumen que ocupa el cerebro propiamente, B2 al volumen de la sangre, que lo tengo aquí, más el volumen del líquido cefalorraquídeo, y así fue describiendo cada uno de los volúmenes y cada una de las ondas en condiciones normales. Entonces, esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Con estas tres montañitas, 1, 2, 3, que van en sentido decreciente con cierta amplitud, es una onda de presión intracraneal típica normal. Usted le puede hacer medidas, usted puede hacer cálculos, pero la morfología ya le está diciendo que la presión intracraneal, por lo menos en este caso, es en condiciones normales. Y eso usted lo empieza a interpretar así, ¿sí? Igualitico como interpreta en el monitor el latido cardíaco, como interpreta la onda de cardiografía, como interpreta cualquier otro parámetro segundo a segundo. Entonces, vean cómo a medida que llega cada latido cardíaco, se produce una onda pico, ¿sí? Producto de la sístole, se produce una segunda onda, producto de la diástole, y se produce una tercera onda que revela los efectos hemodinámicos del cierre de las válvulas cardíacas. Entonces, en cada ciclo va a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y esto se va a repetir N cantidad de veces en condiciones normales, en un cerebro al que le está llegando sangre. La compliance normal hasta 12 milímetros de mercurio, vean que la onda no tiene problema. Vean cómo, en este caso, ya una compliance disminuida, o sea, un cerebro que ya no está tan elástico, que está comprometido, que está empezando a aumentar presión. Vean cómo las ondas se hacen más picudas y angostas. Y vean cómo, con presiones intracraneales muy elevadas, ya ustedes empiezan a ver que estas ondas ya no son tan normales. Empiezan a hacerse muy picudas, empiezan a hacerse muy angostas y empiezan a decirle a ustedes que aquí la sangre no está llegando como debería llegar,
sea, aquí está pasando algún fenómeno que me está haciendo que esas ondas se modifiquen en el tiempo. Vean que ya no son tan simétricas, no son tan bonitas, no son tan anchas, ¿sí? Y son bastante picudas y bastante angostas. Entonces, estos patrones son los que normalmente uno evalúa en el monitor. Obviamente el monitor les va a dar algunos valores también calculados en número que se utilizan para algunas cosas. Y vean cómo cuando se modifica, ¿sí? En este caso, la posición del paciente con una cabecera a 30 grados, se reduce significativamente la PIC, por lo menos en este caso. En este caso, además de estar evaluando la onda, se supone que aquí el monitor tiene una estratificación, ¿sí? En milímetros de mercurio, y que estas ondas se están dando a presiones mucho más altas que estas ondas. Entonces, en este paciente, cuando se modifica la cabecera, vean cómo la presión intracraneal automáticamente baja. Por eso es que se insiste tanto en la cabecera a 30 grados del paciente neurocrítico. Y vean aquí cómo la compresión bilateral de las venas del cuello disminuye el vaciado venoso y aumenta automáticamente el volumen de sangre y la PIC. En este caso estamos haciendo lo contrario, ¿sí? Tenemos un paciente con una PIC en un rango X, le hago presión bilateral de las venas del cuello, colapso el reflujo venoso y vean cómo automáticamente la PIC se va para arriba. Esto yo lo puedo hacer en un paciente que tiene drenaje ventricular externo y que tiene conectado un sensor de monitoreo continuo de la presión. Y vean aquí cómo cuando se le está haciendo aseo y mantenimiento, movilización, cumpliendo tratamiento, fisioterapia a ese paciente, vean cómo la PIC se modifica, ¿sí? Recuerdan que el licenciado les decía, no se cepillan de la misma manera, no se movilizan de la misma manera, hay que mantenerlos sedados, controlar el dolor, controlar la temperatura. Es por esto, porque cada vez que al paciente le pasa algo, la PIC se eleva, ¿sí? Porque es un paciente que tiene compliance disminuida. Entonces, si yo soy muy agresivo cepillándolo, si yo no le tengo la cabecera a 30 grados, si se me despierta, si se desacopla del ventilador, si tiene fiebre, ¿sí? Si tiene escalofrío, si tiene temblores musculares, esta PIC se va a mantener elevada en el tiempo y el daño neurológico va a ser mayor. Entonces, la importancia para nosotros del monitoreo multimodal es tener el paciente controlado y poder registrar cada uno de estos fenómenos para poder tomar acciones en ese paciente. Y vean con una PIC de 32 cómo aquí las ondas son totalmente diferentes a las primeras que vimos. Entonces, la PIC tomada por este método sí sirve y es un trazo bastante dinámico que nosotros estamos teniendo así segundo a segundo, como se hace en el monitor del electrocardiograma. Y aquí algunos de los efectos de la hiperventilación para el control de la PIC. Tengo una PIC elevada con una PC2 de 40, hiperventilo al paciente, una PC2 de 20, y vean cómo la PIC automáticamente baja en medida cuantitativa, ¿sí? En medida cualitativa es la forma, medida cuantitativa es el rango de escala que normalmente tiene el monitor aquí. Entonces, esos son los efectos de cualquiera de las técnicas sobre el monitoreo de la PIC. Y vean cómo durante la aspiración hay un pico de presión intracraneal que después progresivamente va bajando nuevamente. Por eso se hablaba de sedar al paciente, el uso de lidocaína, en este caso endovenosa, etcétera, etcétera. Al inhibir el reflejo de oxígeno con lidocaína, vean cómo este pico no se produce, ¿sí? Yo aspiro al paciente, pico, y vean cómo con la lidocaína el pico no está pronunciado. Entonces, la lidocaína endovenosa, ¿no? El licenciado les comentó de lidocaína a través del tubo, que era lo que prácticamente no está demostrado. Entonces, las medidas de control sí sirven para prevenir los picos de pico. Entonces, es muy importante que entiendan que independientemente de cualquier factor, tosió el paciente, aspiró el paciente, se movió el paciente, subió la cabeza al paciente, se despertó el paciente, se desacopló el paciente, la PIC debe volver a valores basales después de los 3 minutos. Y si no vuelve a la línea base, entonces hay que colocar tratamiento para la hipertensión intracraneal. Eso me lo da a mí el monitoreo multimodal. Este método, que es el que acabamos de ver, es el método ideal, el método estándar, el método clásico, ¿sí? Si yo puedo tener un paciente monitorizado de esta manera, monitorícenlo de esa manera, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Ya ustedes las vieron. ¿Cuáles son las desventajas? Es muy invasivo y el riesgo de infección del sistema nervioso superior es muy alto porque está conectado directamente al medio ambiente por medio del traductor. Pero si ya mi paciente viene de neurocirugía, al neurocirujano no le cuesta dejar un catéter
para yo poder monitorizar ese paciente. Ahora, si mi paciente tiene un ACV hemorrágico y tiene el cráneo cerrado, entonces quizás llevarlo, ¿sí?, a cirugía para colocarle un gavaje, pues quizás no sea lo ideal. Y ahí es donde empiezan a aparecer las otras técnicas alternativas. Esta técnica es una de las alternativas, ¿sí? Es el NIRS, es la espectrofotografía o la espectroscopía a través de rayos infrarrojos. Creo que el licenciado también comentó algo. Son artefactos que generan luz infrarroja y me permiten presumir las variaciones del flujo sanguíneo cerebral a nivel de el paciente en un momento determinado y obtener un registro como ustedes lo están viendo aquí. Es un registro muy parecido al otro, pero se obtiene de manera indirecta, ¿sí?, por espectrofotografía, en este caso a través de luz infrarroja. Ese es el NIRS. El otro método es el método Licox. Obviamente es una marca comercial, no tengo ningún vínculo con la marca, pero es uno de los primeros catéteres para introducción percutánea y poder hacer lo que se hace con el otro catéter, que es la introducción quirúrgica, y poder tener el monitoreo de la presión intracraneal. Este catéter, como les decía, me permite, ya que creo que fue mi computadora. Ahora sí. Sí. No sé si es la computadora o... Ah, ya. A ver. No me quiere mover aquí. Claro. Yo creo que es batería, porque tenía la velocidad muy baja. ¿Pega? Ya avanzamos, ya avanzamos. Si no toca el mano. Entonces, vean cómo este dispositivo, que es un dispositivo semiautomático, me permite perforar el cráneo, introducir el gavaje y hacer lo que haría el neurocirujano de manera quirúrgica. Pero son dispositivos, digamos, semi-invasivos. Y me permite obtener, como ustedes ven, trazos también muy similares con ciertos patrones cuantificables a través de, obviamente, su equipo de traductor, porque normalmente estos equipos vienen con su respectivo equipo de traducción y monitoreo. La microdiálisis es otra técnica también invasiva que consiste en colocar un dispositivo similar al que se utiliza para la diálisis de cualquier paciente y a través de la introducción quirúrgica de este dispositivo, que tiene dos componentes, permite evaluar el intercambio a través de las membranas de ciertas sustancias que se producen cuando hay hipoxia cerebral o cuando hay isquemia cerebral. Cuando hay isquemia en la célula cerebral se empiezan a producir lactato y otros metabolitos del metabolismo anaeróbico, y esta máquina, a través del intercambio plasmático, evalúa el paso hacia uno y otro lado de esas sustancias y permite predecir el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí?, o los cambios del flujo sanguíneo cerebral a través del intercambio de glucosa, lactato, piruvato, glicerol y glutamato por este dispositivo que también se coloca a nivel intracraneal. ¿Cuál es la desventaja de estos dispositivos? Que son invasivos, ¿sí? Y si en algo ha tratado de evolucionar la medicina es a seguir manteniendo la sensibilidad y especificidad de los métodos invasivos, pero sin ser tan invasivos, porque esto trae consecuencias, y las consecuencias más graves son neuroencefalitis producto de la infección de este tipo de dispositivos. Vean aquí cómo el dispositivo atraviesa, ¿sí?, y a través del análisis por estos gavajes pues hace la conversión. Este sistema, que es el MDEX, también es un sistema que es de colocación quirúrgica, también es un gavaje que va dentro del cerebro del paciente y permite también evaluar, digamos, el flujo sanguíneo cerebral. Todos enfocados a PIC, flujo sanguíneo cerebral. Aquí tenemos una comparación de todos los métodos, los parámetros, digamos, su uso y un resumen de las características que se les va a hacer llegar a ustedes en el material. No vamos a usar por objeto del tiempo. ¿Qué les puedo resumir de aquí? Todos cumplen el mismo objetivo, todos tienen sensibilidades aceptables, todos tienen especificidades aceptables,
casi siempre la competencia es por inocuidad para el paciente. Casi siempre se busca el método menos agresivo para el paciente. Ese es, digamos, que es el objetivo. Obviamente teniendo un parámetro de calidad. Y entramos nuevamente al campo de la ecografía. Y aquí yo no les vengo a vender la ecografía porque yo sea ecografista o porque tenga nexos con ninguna casa comercial que haga ecógrafos, sino simplemente porque sigue siendo un método totalmente inocuo. Si yo logro hacer sonografía de Doppler transcraneal y obtener trazos como este, sin invadir un paciente, pues es lógico que yo me incline hacia este método y no hacia los métodos invasivos, porque me están dando los mismos resultados con menos efectos colaterales para el paciente y de una manera más práctica. Entonces, la ecografía Doppler transcraneal me permite obtener estas ondas de flujo, que son muy parecidas a las que tengo yo por catéter o por gavaje intracerebral, y me permite obtener a través de cualquiera de las ventanas la posibilidad de calcular el flujo sanguíneo cerebral de ese paciente. ¿Qué membranas utilizan o qué ventana utilizan aquí? La orbitaria, la suboccipital y la transtemporal, porque en ese lugar el hueso del cráneo es tan fino que las ondas ecográficas pueden llegar a pasar de un lado a otro. Y si yo tengo la ventaja de que mi paciente tuvo una craniotomía, le quitaron parte de la tabla, pues por ahí paso yo traductorio, es mucho mejor y puedo tener digamos lo que yo necesito. Vean cómo yo tengo una serie de parámetros, unas ondas que son evaluables y medibles a través de un método bastante inocuo como es la sonografía. Y aquí caemos al tema de la otra conferencia, que como les dije la iba a empalmar para no extendernos tanto, que es quizás el nuevo horizonte del monitoreo de la presión intracraneal, que es la evaluación del diámetro de la vaina del nervio óptico a través de ecografía por evaluación de las cámaras anteriores del ojo. Entonces aquí voy a hacer un salto rápido a la otra presentación, no es muy extensa, pero tiene algunos componentes adicionales porque pues en esta presentación los demás métodos los estoy dando muy generales. Vemos esta y terminamos, no es muy larga. Entonces, de todos los métodos que venimos hablando para monitoreo multimodal, sí, ya les comenté, no tengo interés ni conflicto de interés con ninguno, simplemente con el bienestar del paciente. Todos son útiles, pero algunos son muy agresivos. Entonces, este método, que es bastante novedoso, me permite evaluar esa presión intracraneal, que es lo que venimos conversando en estos últimos minutos, a través de un método que es mínimamente invasivo. ¿Qué busco yo con el monitoreo de la vaina del nervio óptico? Calcular PIB, presión de perfusión cerebral, flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo y consumo de oxígeno a nivel cerebral. Por ejemplo, este paciente, ¿sí? Imagínense este paciente X, cinemática X, supongan que es un trauma, que es una hemorragia, cualquier cosa. La pregunta es, ¿creen que para ese paciente es importante conocer la PIB? Vuelvo y se los coloco. ¿Será importante que yo sepa qué presión intracraneal tiene ese paciente? ¿Quién dice sí, quién dice no? ¿Sí o no? Si vemos la imagen con la que comenzamos, esta continente es, digamos, es prácticamente invariable en contenido, ¿sí? Entonces, el espacio que está ocupando esta sangre, el espacio que está ocupando este ventrículo dilatado, lo está sacrificando a expensas de compresión de las otras estructuras y a expensas de flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, si yo quiero manejar este paciente en cualquier UCI, ¿sí?, lo primero que va a necesitar el intensivista para calcular sus metas de presión arterial es saber cuánto tiene de PIC. Porque la PIC que él tenga se la va a tener que restar a la presión arterial media para poder saber cuál es el flujo sanguíneo cerebral que va a necesitar en un momento. Entonces, ¿será importante que yo sepa cuál es la PIC ahí? Obviamente que sí. ¿Cómo la puedo hacer? Con cualquiera de los métodos que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Con el del catéter, con el infrarrojo, con la ecosonografía Doppler, con cualquiera de los métodos. Pero, ¿cuál es el método ideal? ¿Cuál creen ustedes que es el método ideal? Bajo riesgo de complicaciones, obviamente.
que pueda ser realizado por cualquiera. ¿No creen que eso es importante? Imagínense que yo estoy en una posta lejana, donde el neurocirujano va cada 15 días y hoy es el día 1. ¿Sí? Tendría que esperar 15 días a que venga el neurocirujano, o tendría que esperar una semana que le den turno quirúrgico, o tendría que esperar una serie de factores. Entonces, se muere el paciente. Entonces, ¿no sería ideal que esa técnica la pudiera hacer cualquiera? Que yo diga a la enfermera de turno, toma, aquí está, hágale la presión intracraneal. Sería ideal. Que tenga una baja curva de aprendizaje, que yo no necesite llevar 5 años a la persona para que regrese con un título de monitorizador de PIC. Entonces, si yo tuviese un método que cumpla con esas condiciones, que sea fácil y de bajo costo, pues ese sería el método ideal. Y, afortunadamente, el método ideal que estamos conversando hoy día supera a todos estos métodos tradicionales porque sí cumple con esos aspectos. Y aquí les dejo esta tabla para que ustedes vean las estadísticas de cada uno de los que ya hablamos en la otra presentación. Aquí están la precisión, los riesgos de infección, los riesgos de hemorragia, el costo, las observaciones, con estudios sustentados para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Entonces, la ecografía me permite cumplir todos esos aspectos y poder tener evaluaciones de la presión intracraneal de una manera tan eficiente como lo haría cualquiera de los métodos invasivos. Entonces, con imágenes como esta, haciendo un cálculo aquí a nivel de la vaina del nervio óptico, yo puedo obtener eso. Y eso tiene un principio anatómico, y es que el nervio óptico es una continuidad de las meninges y por lo tanto hasta aquí llega también parte del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando aumenta la presión intracraneal, aumenta el diámetro de la vaina del nervio óptico, y eso yo lo puedo medir por ecografía. Tengo imágenes como esta, hago unas medidas y vean qué bonito se ve. Yo pongo mi traductor aquí, obtengo una imagen del globo ocular que se ve muy parecida a esta, ubico la parte posterior de la córnea o del globo ocular, la medida la hago a 3 milímetros porque se ha demostrado que ahí es el punto más específico, y tomo una medida transversal. ¿Sí? Si esa medida se mantiene en un rango hasta 4.9 milímetros, el paciente no tiene aumento de presión intracraneal. Si la medida supera los 5 milímetros, entonces el paciente sí tiene aumento de presión intracraneal. Entonces vean, aquí de manera esquemática, yo busco con el ecógrafo este punto, me desplazo 3 milímetros y tomo la medida aquí. Y hago el cálculo como ustedes lo están viendo acá. En el globo ocular, 3 milímetros hacia atrás, hago mi medida de extremo a extremo de la vaina del nervio óptico. Y si la medida está entre 3 y 4.9 milímetros, entonces yo puedo descartar hipertensión endocraniana o aumento de la PIC en ese paciente. Se ha demostrado una buena correlación del diámetro de la vaina del nervio óptico en enfermos con trauma craneoencefálico. Este estudio de Soldatos et al. Demostraron en 2008 que un diámetro de la vaina del nervio óptico por encima de 5.4 se relaciona con una PIC superior a 20 milímetros de mercurio. Entonces, diámetro de la vaina del nervio óptico mayor a 5.4 ya me habla a mí de hipertensión endocraniana, y no necesito abrir la cabeza del paciente para saber eso. Tiene una sensibilidad de ANA del 74% y tiene una especificidad del 100%. La sensibilidad es para detectar falsos positivos, la especificidad para detectar falsos negativos. Quiere decir que es un método bastante sensible y altamente específico. Este otro estudio, que es del año 2011, 3 años después, realizaron un meta-análisis donde incluyeron 6 estudios, ¿sí?, multicéntricos, y concluyeron que medidas por encima de 5.4 se relacionan con PIC superiores a 20 milímetros de mercurio, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 85%. Sigue siendo un método bastante aceptable en función de riesgo-beneficio. En este estudio, este paciente que tenía este infarto cerebral con un poquito de edema, vean este ventrículo colapsado, ¿sí?, se le hicieron estudios de la vaina óptica y reportaron 0,57 milímetros en ese caso. ¿Sí?
Estos pacientes diagnosticaron el edema cerebral, la PIC, hicieron medidas terapéuticas, hicieron controles y después de la craniectomía, ¿sí?, que liberaron presión intracraneal, bajó a 0.49, bajó a rangos normales. ¿Sí? Este estudio, si ustedes por ahí les coloqué la referencia, lo pueden buscar, es un estudio muy interesante. Paciente con edema cerebral sin craniectomía, 0.57, criterios para hipertensión endocraniana. Hicieron craniectomía, controlaron, 0.49. Entonces, el diámetro de la vaina del nervio óptico sí sirve para evaluar la presión intracraneal. Y vean qué sencillo es, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Si usted tiene una unidad de ecografía, mañana agarra un traductor y lo hace, y va a tener curva de aprendizaje cero, riesgo mínimo para el paciente. Usted simplemente le pide al paciente que cierre los ojos si está consciente, o garantiza que los tenga cerrados, ¿sí?, para que no exponga el gel a la córnea del paciente. Coloca un poquito de gel, aquí se le fue un poquito la mano, coloca un poquitico de gel, ¿sí? El gel igual es inocuo, no tiene ni alcohol, ni glicerina, ni nada, es un gel hidrosoluble para ecografía. Y por encima del párpado superior, que se supone que está caído, usted hace un corte vertical y hace un corte transversal. Y vean cómo está aquí, y obtiene esta imagen. Una vez que usted tenga la imagen, que es muy parecida a esta esquemática que tenemos aquí, 3 milímetros por detrás, usted mide cuán ancho es el nervio óptico. Si está por debajo de 5, usted está tranquilo de que no tiene aumento de presión intracraneal. Si está por encima de 5, usted ya sabe que la presión intracraneal está por encima de 20 milímetros de mercurio. Véanlo aquí nuevamente. Esta es la imagen como ustedes la van a ver si hacen la prueba. Vean cómo es muy fácil identificar la vaina del nervio óptico, es una zona hipoacústica. 3 milímetros, miden el ancho, valores normales hasta 4.9. Eso está escrito por Shelvin en 2015 en otro estudio multicéntrico. Entonces, es un método bastante interesante para evaluar presión intracraneal. ¿Qué ventaja tiene contra cualquier otro método? ¿Sí? Que cualquiera de nosotros lo puede hacer en cualquier momento con el mínimo entrenamiento. Si yo les digo, por ejemplo, a partir de mañana vamos a poner gavaje a todos los pacientes, ninguno de nosotros lo va a poder hacer. Yo no soy neurocirujano, yo no voy a ir a un quirófano, yo no voy a meter un trépano ni a perforar un paciente para colocar un gavaje. Pero si yo les digo mañana vamos a hacer un taller de evaluación de vaina del nervio óptico, ninguno tiene excusas para no hacerlo. Porque aunque se equivoquen, aunque cometan el error más garrafal, aunque derramen todo el gel sobre el paciente, al paciente no le va a pasar nada. ¿Sí? Lo peor que le puede pasar al paciente es que midan mal, pero eso es un riesgo aceptable dentro de la curva de aprendizaje, que sigue siendo una curva bastante aceptable. Entonces, vuelvo a la presentación anterior. Como les dije, iba a ser bastante rápido. De todas maneras, el material se los vamos a dejar para que ustedes lo vean. Y vuelvo aquí al método donde me salté, ¿sí? El mismo método que vieron allá. Entonces venimos hablando, paciente neurocrítico, la PIC es fundamental, necesito saber el flujo sanguíneo cerebral, necesito calcularlo, tengo muchas alternativas, muchas son invasivas, otras no son invasivas, unas son costosas, y tengo esta que es la que en este momento les estoy mostrando, no porque tenga intereses particulares, sino porque me parece que es una de las mejores técnicas y hay mucha gente trabajando en esto. Si ustedes ven publicaciones del 2002, del 2006, del 2008, del 2015, del 2017, entonces cada vez son más los estudios y la sensibilidad es muy buena para hacer un método indirecto. Recapitulamos aquí. Mide el nervio óptico, 3 milímetros por detrás, si está por debajo de 5, la PIC está por debajo de 20. Si está por encima de 5, la PIC está por encima de 20, y ya ustedes vieron que por encima de 20 hay que tomar acciones. O lo descomprimo, lo doy diuréticos, cualquier cosa, pero hay que tomar acciones. Entonces, para concluir, ya con esto terminamos, el monitoreo multimodal, ¿sí?, ayuda a evaluar la respuesta en individuos y a guiar la intervención terapéutica. ¿Sí? Si yo tengo un paciente neurocrítico sin monitoreo multimodal, estoy trabajando así. Si yo tengo un paciente neurocrítico con monitoreo multimodal, estoy trabajando como debería trabajar, ¿sí?, sabiendo lo que estoy haciendo.
El multimodelo multimodal tiene más protocolos estandarizados, tiene mejor pronóstico, ayuda a valorar las tendencias, mejora las interfaces y las bases de datos para solventar. Se necesitan algunos estudios para valorar algunos de los métodos y vean cómo pues, en algunos casos puede ser extremadamente complejo. Este es el sistema de reproductor de cualquiera de los métodos invasivos, y en algunos casos puede ser tan sencillito como una ecografía ocular, ¿sí? Que la hace cualquiera con cualquiera de los ecógrafos convencionales. Entonces, al final, lo más importante o la conclusión que se deben llevar aquí es que sea como sea, ese paciente hay que monitorizarlo. Que el monitoreo me ayuda a salvarle la vida y que existen métodos, muchos métodos, entre ellos la exploración del diámetro de la vaina del nervio óptico, para poder obtener estos valores que necesito. Creo que hemos cumplido con el tiempo. Muchas gracias por su atención. Ojalá que a su pacientito no le falte nada.